Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast, un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Y hoy tengo una conversación que la necesitaba, incluso la tenía en agenda hace mucho tiempo y qué bueno que ya se me dio, con una persona que he compartido profesionalmente y he visto tanto valor que tiene para agregar a través de su experiencia. Y sin dar muchas vueltas, hoy tenemos con ustedes y con nosotros aquí en cabina a Marta Rocamora, fundadora de Grounding. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, feliz. Pero yo le aplauso del equipo aquí, un aplauso. Gracias. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Todo bien. La verdad es que encantada, que yo tenía muchas ganas de poder conversar contigo, entonces qué bueno que lo estemos haciendo. Aquí estamos. Y vamos arriba. Vamos. Entonces, cuéntame un poquito qué es Grounding. A ver, Grounding en realidad es el diminutivo del nombre de la empresa, que es Grounded Innovation, que es una agencia que está enfocada en creación de comunidad para la gente que se lo toma en serio y que está creando espacios compartidos. Entonces, espacios compartidos pueden ser desde coworking, co-livings, hasta cosas que están surgiendo ahora como third spaces, y cada vez más y más estamos teniendo empresas que no están en el ámbito, digamos, físico, pero que también se toman crear comunidad de una manera muy, muy seria. Buenísimo. Y hablando de espacios compartidos, yéndonos un poquito ya a tu historia, sí. Hay una etapa de tu carrera que me llamó mucho la atención, y es que tú has sido encargada de comunidad en WeWork, uno de los espacios compartidos, una empresa de espacios compartidos más grande del mundo, y que tiene una historia bastante interesante. Y en esa etapa, yo creo que, digamos, primero yo, estudiando lo que es WeWork a nivel digital, o sea, sí. Nunca estuve presente en WeWork, pero me pareció tan interesante por el tema de comunidad y lo que se percibía desde fuera en lo que la empresa había trabajado para conectar realmente a las personas que trabajaban desde sus espacios. Entonces, antes de profundizar en tu experiencia ahí, yo primero quiero saber, para ti, ¿qué es comunidad? A ver, para mí comunidad es realmente, en realidad, como sería en inglés, el byproduct de tener las condiciones adecuadas para que la gente pueda crear vínculo. Es decir, que se sientan percibidas, se sientan útiles y que sientan que forman parte de algo que es más grande de lo que sería uno estando solo. Muy interesante ahí. Entonces, quiero rescatar algo. Es crear las condiciones para que las personas tengan vínculos. Correcto. Tú sabes que, sobre todo a nivel digital, yo soy más del mundo digital, tú presencial. Sí. En el mundo digital pecamos a veces de decir, yo tengo una comunidad de 40,000 personas. Sí. Y realmente yo creo que en la mayor parte de los casos no es una comunidad. Simplemente es un fan base. Es un grupo de personas que te sigue, pero si no se da una interrelación entre esos seguidores, entonces no es una comunidad. No sé si está de acuerdo conmigo ahí. Completamente. Es más, yo diría que eso sería una audiencia. Si no hay vínculos entre esas personas los unos con los otros, no es una comunidad. Es gente que te está siguiendo, gente que tú tienes una audiencia, pero no pueden entre ellos sumarse valor. Buenísimo. Y por ejemplo, en redes sociales, lo que entonces estamos creando contenido, si yo no creo un espacio, aunque sea digital, donde esa audiencia puede interactuar, compartir información o cualquier tipo de dinámica, entonces no puedo considerarlo comunidad. Y yo creo que eso es algo que debemos resaltar porque digamos que estamos mal utilizando el concepto. Sí, es que ahora mismo como que el término comunidad creo que se utiliza mucho, está muy de moda. O sea, hace unos años cuando uno habla de comunidad era como algo que no se entendía bien, pero ahora de repente todo el mundo hace comunidad desde el primer evento que empiezan. Y dices, espérate, todavía no has hecho ni 2 eventos que ya tienes una comunidad. Ahí es donde uno se da cuenta que el término está siendo un poco, como se dice, community washing, ¿no? Utilizado porque todo el mundo lo quiere, pero no necesariamente lo está haciendo. Ok, entonces volviendo con WeWork, yo quiero saber primero cómo fue tu experiencia entrando a la empresa y qué te topaste cuando viste este monstruo, o no sé en qué etapa tú entraste, pero ¿cuál fue tu experiencia viendo esta cultura que de una forma u otra en su momento fue muy disruptiva en términos de comunidad y cultura corporativa? Sí, si yo te soy muy sincera, cuando yo entré en WeWork creo que todavía no entendía en lo que me estaba metiendo, porque yo al principio estaba en ese momento trabajando en el Circo del Sol. Estaba basada desde Montreal y fue uno de mis clientes que me dijo, mira, hay una compañía que está viniendo a abrir el mercado en Canadá que creo que tu perfil encajaría perfectamente y deberías aplicar. Es más, te voy a referir. Y cuando me llamaron, yo como que iba al website y no entendía muy bien de qué iba, ¿no? Hablaba mucho de comunidad, había unas imágenes muy chulas, como un marketing muy bien hecho, pero no me quedaba muy claro de qué iba.
Hasta que empecé el proceso y entonces me enteré que estaban en realidad queriendo montar una plataforma a nivel global de espacios físicos. En vez de pretender hacer lo que hacían las plataformas tecnológicas, como unos Facebook o algo así, pero en vida real. Montar el coworking más grande en realidad del planeta, ¿no? En cierto modo. Entonces, cuando yo empecé, en ese momento éramos menos de 1000 empleados. Todavía solo había como unas 70 ubicaciones, sobre todo principalmente en Estados Unidos. Londres ya estaba abierto y Montreal era el primer mercado, digamos, internacional y francófono, o sea, que empezaba a introducir otro idioma. Entonces, yo vine con mucha ilusión, pero entré sabiendo que esto iba a ser una locura de experiencia. No me imagino hasta qué punto, pero eso siempre lo podemos hablar. Claro, imagino. Sí. En términos de comunidad, ¿cuál fue el principal aprendizaje que te llevaste de esa experiencia? Que en todo lo que se hacía, o sea, realmente se ponía comunidad en el centro. Es decir, el departamento de comunidad era el que tenía peso de decisión, tenía presupuestos serios para poder hacer las cosas y no había ningún departamento que no se lo tomaba en serio de cómo hacer para que todo el mundo colaborara, trabajara de manera conjunta. Entonces, no era solo algo que se hablaba para los clientes, sino que se entendía muy como valor interno de empresa. Hasta cómo empezaban los onboarding de los empleados que estaban viniendo, hasta cómo se vivía la cultura. O sea, estaba realmente impregnado en todos los lados. O sea que, en términos generales, era una cultura basada en comunidad. Justo. De arriba abajo. Sí. Tanto los empleados, la gerencia, el equipo completo, sí. Y eso se transmitía a los clientes. Exacto. Entonces, un ejemplo, para el que nos está escuchando y todavía no ha aterrizado el término de cultura, lo que tú viviste ahí. ¿Cómo se traducía esa cultura de comunidad en el día a día de WeWork, por ejemplo? A ver, por ejemplo, yo creo que en el día a día, se decía en el día a día de WeWork, como era una empresa que estaba en tan crecimiento, va a ser diferente en cada departamento, pero yo creo que es en el cuidado desde empezar a la identidad que tenía, o sea, todo el storytelling que había detrás, cómo se retransmitía desde el primer momento que tú entrabas en la empresa, independientemente de qué departamento tú entrabas, tenía ese mismo tipo de onboarding, entonces la misma historia, valores que estaban contando, había ritos, experiencias, o sea, independientemente si estabas en el WeWork, digamos, de Hong Kong o el de Nueva York, tenías los lunes, pues Thank God It's Monday. Iban a haber pues 2 veces al año una conferencia donde todo el mundo se reunía. La forma en que uno se comunicaba o las herramientas que estabas utilizando eran compartidas y comunes. Y no digamos entonces el espacio como estaba diseñado, el espacio, la infraestructura. Claro, sí. O sea que también invitaba. Había, sí. Tú me dirás, yo estoy pensando en los coworkings que conozco locales, pero los espacios están diseñados para que la gente interactúe, que el café, que espacios de ocio, de diversión y demás. Exacto. O sea, en el espacio físico, digamos que cuando diseñamos, para que la gente que no entienda lo que era el WeWork, en realidad era un espacio de coworking donde tenías oficinas privadas, pero también había espacios compartidos. Y la distribución del espacio estaba hecha para que haya, como bien has dicho, áreas comunes, salas de conferencias, salas de reunión, pero también espacios como privados. Pero todo estaba diseñado hasta el tamaño de los pasillos para que la gente se le obliga a encontrarse, a verse, o sea, muchos puntos diseñados con esa intención. Claro. Y hablando de obligar a la gente a verse, sí. ¿Sabe que Yuval Noah en su libro dice que en un entorno tan digital, cada vez estamos mucho más digitales, interacciones más digitales, pero que entonces ha dicho que ha sido proporcionalmente directo la necesidad de también tener interacciones presenciales, me explico. Mientras más nos conectamos digitalmente, el ser humano necesita entonces también, en la misma proporción, tener encuentros cara a cara. ¿Tú crees que eso es así o crees lo contrario? Bueno, claro, yo creo en esto plenamente, o sea, por eso también el objetivo de mi empresa es poder fomentar esas conexiones en vida real. O sea, creo mucho yo en la parte tecnológica y menos mal que está pasando todos estos avances para poder crear todo esto, pero el humano, o sea, somos seres biológicos, orgánicos y necesitamos esto de estar aquí al lado, poder sentirse, conocerse en persona y en vida real. Entonces creo que hay mucha necesidad. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo, y bueno, todo el que nos sigue en este espacio sabe que yo soy un fiel promotor de lo digital y sobre todo el contenido, pero sigo creyendo fielmente en que las mejores experiencias y los mejores resultados, incluso hasta de negocio, se dan en el mundo presencial. Amén. Y si vivimos de espaldas a esa realidad, yo creo que estamos perdiéndonos de mucho.
Sí. Y hay que seguir fomentando este tipo de interacciones cara a cara. Si quieres crear contenido para tu negocio, pero no sabes por dónde empezar y crees que no tienes tiempo para ello, déjame decirte que te tengo The Content Factory, un sistema que garantiza la creación de contenido estratégico para tu negocio de forma sostenible y efectiva. Aquí debajo te dejo el enlace para que puedas agendar tu cita y conversemos al respecto. Ok. Es más, si me permites, claro. te diría como ejemplo, o sea, yo cuando estaba en el álgido de llevar WeWork, que llevaba Sudáfrica, Dubái, España, o sea, varios países al mismo tiempo, obviamente se podía hacer mucho desde la distancia, pero nada cambia el subirte en el avión, irte físicamente ahí, que la gente te conozca, estás un tiempo y luego ya puedes, o sea, puedes entonces apoyarte en lo digital porque te han conocido en vida real. Y hay que volver cada mínimo 2 meses porque si no, esto se olvida y ya, pues apoyándose solo de lo digital, pues creo que se desgasta un poco. Totalmente. Y yo creo que hay mucho del contexto que no se percibe cuando es 100% digital. Por ejemplo, tú vas a Dubái, por ejemplo, a visitar un WeWork, y cuando tú vas allá, no es lo mismo que te mandaron un correo con insights de lo que está pasando. Sí. O sea, yo creo que también en la experiencia uno a uno te da mucho más información para tomar decisiones. Yo creo que eso es bien bonito y tenemos que seguir de una forma u otra fomentándolo y también aplicándolo, porque con el mundo digital, yo creo que incluso los emprendedores, dueños de negocio, nos hemos puesto algo vagos. No, todo es un correo, todo es un Zoom, pero no queremos gastar 100 pesos en gasolina para ir a una reunión. Entonces yo creo que hay que hacer un balance, vamos a decir así, y vivir en armonía en ese punto. Ok, en República Dominicana, ¿has tenido experiencia creando comunidad? Sí, tengo varios clientes aquí con los que estamos creando comunidad y que realmente creo que es un país muy interesante para desarrollar comunidad. ¿Por qué? Número 1, porque creo que hay muchas cosas por desarrollar. Número 2, porque la gente es muy alegre y tiene ese deseo de compartir ya naturalmente. O sea, no es algo que les estés imponiendo o cambiando culturalmente, digamos. Hay ese deseo de comunidad, es, como diríamos en inglés, es playfulness, es poder estar de esta manera un poco juguetona juntos, y este país lo tiene ya culturalmente. Y luego, porque creo que el ámbito de negocios, como en el fondo sigue siendo una isla y bastante pequeña, todo el mundo pues rápidamente pues se puede conocer. Entonces, el impacto que tiene crear comunidad aquí es todavía más visible y más rápido, yo creo. Buenísimo. Sí. ¿Y cuáles errores tú crees que cometemos los dueños de negocios locales al momento de intentar crear comunidad? A ver, yo creo que mucha gente lo utiliza como una herramienta de marketing principalmente. Okay. Entonces, lo ven como algo que se puede usar en vez de algo que es de aportar valor y de crear, sumar más valor antes de dividir. Entonces, yo creo que esos son los roles principales, porque si uno toma realmente, consideración comunidad como un motor de tu negocio, se convierte en algo que está en todos los lados y que realmente pues, puede tener un impacto mayor, ¿no? Que en el ámbito digital lo vemos también como ese flywheel effect, que de repente tu cliente puede convertirse en tu proveedor, es tu referente, tu empleado que luego se va a otro sitio se convierte en tu cliente después. Claro. Es tener esa visibilidad un poquito más holística. O sea que es un error solamente, por ejemplo, empezar unos eventos en mi empresa simplemente para subirlo a redes sociales y no darle seguimiento al propósito real. No diría que es un error, diría que es un buen principio, Okay. Pero como todo es como que no quedarse solo a la parte superficial y pensar ya estoy haciendo comunidad, porque comunidad no es solo lo que haces durante el evento, es todo lo que pasa antes, después del evento, cómo se mantiene la información viva más allá de eso. Buenísimo. Entonces no es un error, simplemente es continuar haciendo. Claro, ¿no? Claro. Mira, y hablando de esa gestión en los diferentes tiempos o momentos del evento o la comunidad, yo crecí cuando empecé a hacer eventos, en aquella época, 2016 por ahí, crecimos con comunidades en WhatsApp. Decíamos comunidades. Hacíamos un grupo de WhatsApp y ya era la forma de comunicar. A compartir. Ajá. Sí, interactuábamos muchísimo. O sea que no éramos solo un evento, sino que teníamos un espacio para compartir. Pero ¿qué pasa? Siempre había una discusión. Y la discusión habían 2 bandos. Un bando decía, al grupo hay que dejarlo ser libre, que él tome su forma por sí mismo. Y había otro grupo que decía, no, espérate, el grupo hay que curarlo y dirigirlo para que realmente se cumpla el propósito. Realmente, una comunidad, ¿hay que curarla o hay que dejarla ser libre?
A ver, eso ya es un posicionamiento que depende de lo que uno quiere como objetivo y hacer. O sea, yo a nivel, digamos, de curación de comunidades profesionales, pienso que hay que hacer un mínimo de curación y que cuando creas una estructura la gente puede ser más libre, porque están claras cuáles son las reglas del juego, entonces tú te invita a participar o sabes cómo participar o no. Cuando lo dejas libre sin ningún tipo de reglas, lo que suele pasar es que hay algunos personajes, digamos, que van a estar más activos, que van a coger esa comunidad para hacer el propósito que ellos quieren o consideren. Entonces, está bien, pero quizás estás haciendo que no todo el mundo se sienta tan incluido como lo piensas, no estás ganando el valor óptimo de lo que podrías tener. Entonces, depende del propósito. Claro, buenísimo, me queda claro. Y entre amigos quizás no vas a querer ponerte, ¿no?, a decir. Claro. Pero, ¿sabe que leyendo a Seth Godin en el libro Tribes, sí. Si mal no recuerdo, y tú me corregirás, pero si mal no recuerdo, él dice en uno de sus capítulos de que toda comunidad debe tener un líder, de que no existe o no debería existir una comunidad sin líder. Sí. Obviamente sabemos, ya tú explicaste el tema de curar o no, sí. Pero aunque se cure o no, siempre hay alguien que toma la iniciativa. ¿Es así como tú lo ves, como tú lo has vivido este tema? Yo creo que sí, o sea, que tiene que haber un líder, aunque no sea siempre ese mismo líder. O sea, no tiene por qué siempre el fundador que se mantenga a tener que tener la obligación de llevar toda la comunidad, pero una comunidad sí que nace porque alguien normalmente ha decidido o se ha dado cuenta que hay una necesidad de unir gente por un propósito. Okay. Entonces, luego lo interesante, o quizás lo que nosotros trabajamos, proponemos, es cómo hacer para que esto viva más allá del líder fundador que tiene esa habilidad de juntar todo el mundo. Entonces ahí es donde digo, vale, pues qué estructura, qué condiciones para que otras personas pues de repente puedan hacer estos eventos que, digamos, tú hacías aquí que funcionan súper bien, pues quizás se pueden hacer también en Puerto Plata, en Santiago, sin que tú tengas que ir presentemente porque ya sabes cómo funciona. Totalmente. Entonces es esa habilidad que traducir lo que el fundador ya hacía al principio. Ok, buenísimo. Tú mencionaste una palabra que me llama mucho la atención porque tal vez de la perspectiva personal es fácil para mí traducirlo, pero cuando hablamos de empresas, sobre todo empresas medianas o grandes, tal vez no es tan fácil. Es el propósito de esa comunidad. Por ejemplo, a César Pichardo le pregunta el propósito de un evento. Ah, mira, y que yo quiero fomentar el emprendimiento en República Dominicana porque yo creo que es el motor de desarrollo de nuestro país. Yo lo tengo bien claro como persona. Pero muchas veces, como empresa, imagínate una empresa de 300 empleados que quiere empezar a crear comunidad, ¿cómo define ese propósito? ¿Este propósito regularmente está relacionado con las expectativas comerciales de la empresa o no tiene que ver nada con eso? A ver, idealmente, o sea, en un mundo ideal, alineas tu propósito de comunidad además con las expectativas, digamos, comerciales de la empresa, porque entonces ahí todo está en la misma dirección y todo fluye mucho mejor. Pero quizás lo que quieres hacer dentro de tu empresa de 300 personas es una subcomunidad que es exclusivamente para las mujeres embarazadas que están en esta empresa y cómo se vuelven a rehabilitar después de haber estado encontrando la maternidad. Buenísimo. O sea, no tiene por qué ser siempre para todo el mundo al mismo tiempo. Pero si el objetivo es crear una comunidad para que comercialmente toda la empresa entienda por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, pues es válido. Buenísimo. Pero mira, qué interesante ese punto. Dentro de una empresa podemos tener diferentes comunidades. Sí. Diferentes grupos que se comporten con vida propia y podamos utilizarlo para diferentes propósitos. O sea, y vamos a aterrizar un poquito el tema. Ok, tenemos esa empresa de 300 empleados. Quiero crear comunidad. La primera pregunta que debo hacerme es, ¿para qué yo quiero crear la comunidad? Bien. Y regularmente el propósito, el por qué. Sí. ¿Es una pregunta que tú sabrás, tus clientes la responden fácil o es un proceso serio? Es un proceso serio. Bueno, es como, supongo, crear identidad de marca, ¿no? Parece lo más obvio, pero en realidad nosotros cuando hacemos talleres suele ser por lo mínimo 2 horas, solo en el taller con los fundadores y luego investigar lo que realmente quieren decir o lo que piensan y lo que están haciendo, porque las acciones suelen decir más que lo que uno dice, ¿no? Claro. Entonces, luego de ese proceso de saber para qué yo quiero la comunidad, me imagino que viene un diseño. O sea, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso, entonces, es la experiencia. Vale, entonces, ahora que sabemos el por qué queremos hacer la comunidad, o sea, qué tipo de experiencias vamos a compartir. Va a ser eventos, van a ser vías de comunicación, vamos a vivir experiencias fuera, si ponemos el ejemplo de la empresa, pues retiros donde vamos a irnos, vamos a tener herramientas tecnológicas donde están pasando ahí, cuáles son nuestros rituales, nuestra forma de convivir.
Entonces hay que delimitar todo ese tipo de estructura, ¿no? Perdona, de experiencia primero, y luego la tercera etapa es la estructura que viene a apoyar para poder hacer esas experiencias. Ok, y cuando hablamos de la estructura que viene a apoyar, hablamos de recursos humanos y recursos económicos, me imagino también, un tema de presupuesto. Y recursos físicos y tecnológicos. O sea, puede ser qué espacio físico necesito ahora que sé que necesito hacer comunidad para encontrarnos, dónde como tal, qué espacios tecnológicos van a apoyar eso, y luego, obviamente, económicamente, esto es algo que es self-finance, necesito apoyo adicional, la gente va a tener, si es tu objetivo, digamos, de negocio, quizás son tus clientes que están pagando para poder formar parte de la comunidad. Entonces, bueno, ahí hay toda una parte financiera, claro, que hay que evaluar también. Totalmente, o sea que ahí es un compromiso serio. Es o sea, un compromiso crear serio. Comunidad y de largo plazo, porque no se hace de una vez. Es algo que se repite y que ves el resultado al cabo de, como mínimo, yo digo, tienes que tener un proyecto de mínimo de 6 meses si quieres realmente crear una comunidad. Muy bien. Y 6 meses, digamos, para que se note, digamos, ya la vida de la comunidad, pero ya luego es mantenerla en el tiempo hasta que tenga vida la empresa. Exacto. Interesante ese punto. ¿Has visto casos donde empiezan a crear comunidad y paran y se detienen? Y si lo has visto, ¿por qué tú crees que la gente para o las empresas paran de crear comunidad? Yo creo que, o sea, muchas veces lo que he visto es ese pensar que lo hacemos sobre la marcha, que en realidad esto es algo fácil, ¿no? Como que uno va inventándoselo mientras va caminando, y hasta un punto eso significa que son pocas personas las que tienen que coger toda la carga invisible de lo que conlleva hacer comunidad, que muchas veces es mucho ir a hablar una persona por una para hacer un trabajo de comunicación, entender lo que está pasando, y entonces ese desgaste hace que dices, hago el evento y nunca nadie viene, o no entiendo, envío las comunicaciones, no está pasando. Entonces yo creo que es el querer improvisarlo demasiado en vez de prepararse y entender realmente el por qué lo estoy haciendo. Buenísimo. Y una pregunta, otra de tantas que te he hecho ya. Sí. La comunidad, toma agua, no te preocupes, que estoy aquí en vivo. La comunidad, de una forma u otra, hay que venderla como un producto a los miembros de la organización. Me explico. Mira, como tú dices, mira, yo creo el evento, creo el espacio y la gente no viene. Sí. O sea, que tiene que tener también un elemento de comunicación fuerte para hacer entender por qué tú deberías estar en esta comunidad. Yo creo que una buena comunidad no tiene que ser tan difícil explicarlo y entenderlo. Es como que desde el primer día, es como algo que está bien diseñado, te das cuenta de que hay algo que es magnético y se te está invitando a participar cuando está bien hecho. Es como ir a un restaurante y que te sientes de repente cómodo y que el menú es exactamente fluido lo que está pasando. O sea, tiene que ver mucho con esa hospitalidad. Si te lo tengo que poner los valores escritos en el muro y tienes que leerte 20 páginas sobre qué es lo que es hacer esta comunidad, quizás no se va a sentir, digamos, muy humana. Claro. Y en realidad la comunidad es algo que, digamos, como decía antes, ¿no? Que el humano lo anhela, lo está buscando totalmente. Buenísimo. Y bueno, hemos hablado de grandes empresas, pero vamos a hablar un poquito de pequeñas empresas. Como emprendedor, yo he sido testigo del valor que tiene formar comunidad. Sí. Tanto crearla como ser parte. Ser parte, sí. Yo he tenido dos experiencias. Una es crearla, y yo siempre, como yo soy un poquito más estratégico y más dirigido por lo comercial, yo creaba comunidades muy relacionadas a mi estrategia comercial. Bien. Primero porque lo disfrutaba, pero también directamente, de una forma u otra, me conectaba con oportunidades de negocios. Y también he sido parte de otras comunidades. O sea que yo he vivido los dos lados. ¿Qué tú le recomendarías a un emprendedor que está empezando y que quiere para su negocio empezar a crear comunidad? ¿Cuál es el primer paso que debería dar esa persona? Yo creo que lo primero es escuchar, como tú bien has dicho. O sea, creo que cuando hablas de, como soy comercial, lo que tienes es una gran habilidad de escuchar qué es la necesidad del cliente, qué es lo que está buscando, y entonces de ahí vas a proponer, servir. Entonces, el primer paso antes de voy a hacer porque yo siento que esto es lo que necesito es, para el momento, mira alrededor y escucha qué es lo que te está diciendo el mercado, qué te está diciendo la gente alrededor tuyo que se necesita. Buenísimo. O sea que es contraintuitivo, ¿no? No solamente me encanta esto, sino que yo también tengo que saber qué le encanta a la persona que quiere ser parte de esa comunidad. Yo creo que es bien interesante, aunque sí se dan casos de personas que tienen una pasión específica, lo crean y por suerte entonces conecta con una comunidad. Pero y porque es más fácil cuando es algo muy concreto, o sea, porque tu propósito está muy claro. Ponte que si vas a hacer, yo qué sé, tienes una pasión de
yo qué sé, de cómo reparar este tipo de micrófono, de repente, si lo explicas con toda tu pasión, pues los otros tan técnicos van a venir a hablar exactamente de un tema. O sea, es algo que está muy bien comunicado y muy preciso. Por eso no te tienes que preocupar tanto, ¿no? de buscar a la gente. Pero luego va a ser la diferencia entre esto es una audiencia o entre todos nosotros compartimos, nos reunimos a hacer los micrófonos juntos, ¿sabes? Surgen más ideas. Mira, interesante también el tema de todos juntos, por algo muy puntual. Yo recuerdo que cuando yo creé comunidad en aquella época, funcionaba solamente cuando yo estaba. Aunque sí interactuaban todos, pero si César salía, entonces ya no había facilitación. Se caía la plataforma, vamos a decir así. Sí. Entonces yo creo que también algo muy interesante, y creo que lo dijiste hace unos segundos o unos minutos, es, ok, yo creo la comunidad, tiene que haber un liderazgo, pero no puede siempre depender de una imagen. Sí. Ok. ¿Y cómo yo comienzo a transferir entonces ese rol de liderazgo dentro de una comunidad? Yo creo que es como en el ámbito digital, empiezas a codificar, ¿no? A hacer un trabajo introspectivo de qué es lo que César estaba haciendo que creaba comunidad, que a ti te estaba saliendo naturalmente, entonces quizás de repente te das cuenta pues que César siempre le decía hola a todo el mundo, había hecho su estudio de saber quién estaba en la sala, hacía conexiones de presentar una gente con la otra, tenía siempre una temática que dependía del evento que estabas haciendo, había un antes y un después, entonces empiezas a codificar todo lo que tú haces y de ahí vas a poder pues, entrenar a otras personas que quieran o que levanten la mano, que tengan un interés para participar y ahí empiezas a tener otros líderes que pueden tomar o asumir el peso de lo que es facilitar la comunidad. Porque la mayoría del tiempo, sí, o sea, aunque no sea el fundador, tiene que haber alguien que facilita, que se asegura, porque la convivencia entre humanos no es tan fácil. Si lo fuera, no estaríamos todos aquí divididos en países y en ciudades, y lo mío y lo tuyo, ¿no? Claro. O sea, por mucho que lo queramos, hay que regularlo, digamos. Claro, claro. Si te preguntas dónde yo grabo Digital Talks, el podcast, déjame decirte que lo hago en Call to Action Lab, un espacio de creación de contenido especializado en podcasting y micro contenido. Un espacio que sin dudas te hará llevar tu marca al próximo nivel con los estándares que tanto necesitas. Te dejo toda la información aquí debajo. Seguimos. ¿Cómo se regula? Pues que depende de cada cosa. Depende de cada negocio, depende de cada objetivo, pero te digo, yo creo que empieza siempre con la comunicación. Entonces, okay, en entender realmente qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, empezar a escribirlo y de ahí, pues, qué herramientas necesitas para poder llevar tu visión en la vida real. ¿Hay alguna razón por la cual yo debería detener una comunidad que ya yo creé en mi empresa? ¿Qué ha pasado? O sea, deshacerla. Deshacerla. Bueno, o sea, si de repente es algo que está siendo una comunidad, o sea, hay comunidades buenas como puede ser comunidades como un culto negativa, o sea, puede ser algo que está en realidad creando, digamos, una propagación o contagio de ideas tóxicas que quizás no es lo que estás esperando. Pero podría pasar, se podría dar el puede caso. pasar, claro, es como todo, o sea, es una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Claro, y la pregunta también es, dentro de la empresa, ya luego que yo creo la comunidad, ¿puede que se contamine la cultura dentro de la comunidad ya creada? Por ejemplo, si dentro de la misma comunidad yo tengo ya individuos que vienen con una actitud o con una cultura o con una mentalidad que es nociva para el grupo y que comience a dañarse, ¿qué se haría en ese caso? Entonces, si lo has gestionado, o sea, si te lo habías pensado desde el principio, seguramente tienes unos guiding principles que te dejan poder ir a ver esa persona en concreto o los individuos que están haciendo y puedes invitarles a salir de dicha comunidad. Okay. Pero si no tenías quizás nada de regulación, pues te será más difícil poder controlar quién está dentro y quién está fuera. Buenísimo. Mira, para mencionar un libro, Priya Parker, The Art of Gathering, que no habla de comunidad, pero habla de la importancia de cómo se hacen los eventos y cómo uno piensa a veces que invitar a todo el mundo es lo inclusivo y lo bonito, digamos, ¿no? Y al contrario, ella menciona que es muy importante invitar y también decir para quién no es esto. O sea, ser la persona que cierra la puerta es mucho más generoso que todo el mundo pueda venir, porque estás protegiendo al grupo que está creando algo conjuntamente. Buenísimo. Y entonces, en pocas palabras, una comunidad debería aprender a discriminar, en el buen sentido de la palabra. Sí, así. Sí, a identificar lo que es y lo que no es, y entonces a poner sus barreras. Claro, sí. Totalmente. Permeable, si quieres serlo permeable, pero también puede ser completamente hermético y decir esto es solo para este grupo. Para este grupo. Claro. Hay una pregunta que debía hacértela al principio y te la voy a hacer ahora.
¿por qué yo debo crear comunidad? ¿Cuál es el beneficio real para una empresa? Porque hemos hablado de todo, que es muy chulísimo, me encanta. Pero realmente, ¿cuál sería el beneficio tangible para una empresa el crear comunidad? Yo creo que en el día de hoy el beneficio más tangible y directo es que de repente tienes una claridad absoluta en quién eres, qué es lo que estás haciendo y a quién quieres atraer. O sea, tu propósito se convierte en mucho más claro. Entonces, como estamos viendo un poco en la era de la atención, donde hay tanta información que está pasando de todos los diferentes lados, si no tienes claro a quién le hablas, por qué estás haciendo las cosas, pues creo que uno pierde relevancia, claro, y punto diferenciador. Entonces, como empresa, creo que es esencial tener tu propia identidad. Buenísimo. Y tener un grupo, entonces, comunidad. Y entonces, volviendo a las comunidades, yo creo que ya por aquí vamos a ir cerrando por hoy la conversación, porque se me van a abrir muchas preguntas más luego de ver el podcast completo. Me imagino que hay dos tipos de comunidades. Ojo, me estoy inventando esto, tú me corregirás con los conceptos. Una comunidad interna, que es, digamos, las personas que pertenecen directamente a la organización, los empleados, sí, y los directivos. Y lo externo, que pueden ser los clientes o cualquier otro grupo de interés fuera de la empresa. Me imagino que hay dos. Hemos hablado mucho de cómo crear comunidad dentro de la empresa. Sí. Pero si yo soy una marca y quiero crear comunidad para mis clientes o para las comunidades que rodean la empresa a nivel físico, ¿es el mismo proceso o hay algo extra que tenemos que tomar en cuenta? A ver, hay un proceso que es diferente en el sentido que tienes un objetivo además comercial, estás más todavía como facilitador. O sea, volviendo al ejemplo que hemos utilizado al principio de WeWork, ¿vale? Había la comunidad, digamos, de empresa dentro de los empleados, pero luego se extendía a realmente lo que se estaba vendiendo como modelo para todos los miembros. Hay cosas que se vuelven a aparecer en los ritos, en cómo se hace, pero quizás no eran las mismas tipos de herramientas. Ellos están pagando para ese servicio, mientras que al empleado, o sea, se le está pagando para poder formar parte. Buenísimo. Entonces, ahí hay una gran diferencia también en la expectativa de lo que te tiene que dar dicha comunidad. Ok, o sea, buenísimo. Hay una expectativa de valor real, digamos, ¿no? Bien, entonces ahí se diseñan luego las dinámicas, sí, o los rituales, o como queramos llamarle, de lo que va a vivir esa comunidad en el proceso. En tu experiencia, estos rituales, vamos a decir así, ¿o está bien la palabra? Sí, rituales, sí, dinámicas, lo que queramos. En tu experiencia, ¿varían? O sea, ¿puedo ir modificándolas en el tiempo? ¿O es bueno ser consistente en el tipo de rituales que se van creando en la misma? A ver, es bueno ser consistente para que se puedan llamar rituales. Ok, buenísimo. ¿Vale? Pero como todo ritual, o sea, ¿no? O sea, tiene una tradición, de repente, o sea, como siempre se hacían las cosas de esta manera hasta que ya no sea pertinente y que tengan que evolucionar y cambiar. Okay. Entonces, tiene que haber un software update a menudo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Marta, por temas de tiempo, yo creo que hasta aquí ha llegado la conversación de hoy, pero te digo algo, y le digo algo también a la audiencia que hoy está con nosotros. El tema de comunidad, y por eso lo traje también, me parece tan interesante, porque lo que estamos en redes sociales, desvirtuamos el tema, como dije al principio. Sí. No, yo tengo una comunidad, pero al fin de cuentas es una audiencia. Sí. Y entonces yo creo que hoy hemos conversado muchos detallitos, aunque hay que seguir profundizando, sí, luego, muchos detallitos que nos pueden dar el insight para comenzar a transformar esa audiencia en una comunidad real. Sí. Y hay herramientas digitales, están, por ejemplo, el Patreon, sí, los grupos de WhatsApp, incluso reunir esa audiencia en un lugar físico. Hay mil cosas que podemos hacer para seguir. Cada vez más, o sea, claro, lo vamos a ir viendo. O sea, yo, el por qué lanzo la empresa también es porque pienso que estamos al principio de comunidad, como estábamos al principio de crear software hace unos 20 años, que no se podía ni estudiar en la universidad. Okay. O sea, estamos hablando de ello, pero todavía no hemos explorado como que la parte profunda de qué es lo que significa. Bien. Entonces, creo que vamos a seguir oyendo hablar de comunidad muchísimo. Es una industria que ya ahora mismo es de trillones. Estamos hablando de comunidades de deportistas, del wellness, de ahora dentro de las empresas. Entonces, creo que queda mucho recorrido. Ahora que tú hablas de trillones, y vamos a robarnos unos 5 minutos más. Ya toca el dinero, he dicho, espérate un momento. Ya hablaste de dinero. ¿Cuáles son las oportunidades económicas y de negocio que brindan este tipo de comunidades? O crear comunidad como tal. Estamos hablando, o sea, si hablamos de WeWork, por ejemplo, la diferencia eran billones a nivel de inversión, de atracción, de lo que se podía crear.
y era un espacio de coworking, o sea, era inmobiliario, era oficinas privadas, no había nada, digamos, sexy en hacer eso, pero en cambio cuando de repente le ponías una capa de vamos a hacer comunidad, vamos a hacer algo, un ecosistema que comparte, estabas abriendo pues como un Facebook, ¿no? La caja de Pandora completamente. Ahora mismo es la diferencia entre, ¿qué te diría?, un Airbnb y un Vrbo, o sea, muchas empresas que cuando ves su diferencial dices, es la marca, pero es sobre todo ahora la marca con comunidad. Ok, buenísimo. Entonces, la comunidad dispara el potencial de negocios de cualquier marca, porque dentro de la comunidad puede pasar lo que sea. Porque atraes talento excelente, porque retienes mejor a tus clientes, porque de repente atraes mejor inversión, porque la forma en que se trabaja es mejor, más rápida, más amena. Entonces, claro, y sobre todo que también ayuda a difundir tu cultura, que creo que es muy importante también en este contexto de creación de marca. Sí. Bueno, Marta, yo creo que por hoy esta ha sido la conversación. De verdad que muchísimas gracias por ser parte. Creo que valió la pena la espera. Creo no, estoy muy seguro de que valió la pena la espera. A mí también me ha encantado. Y volverás, porque es un tema bastante amplio y yo creo que hay que seguir profundizando un poquito para que más emprendedores puedan seguir aprendiendo y profundizando en este tema de crear comunidad. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Esto fue Digital Talks, el podcast.